La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha.
Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Por favor, me confirman si me están escuchando y si ven la presentación. Bueno, gracias, Yulisa. Bien, entonces, como es de su conocimiento, ya llevamos dos sesiones, esta es la tercera, eh, enfocada a la implementación y el diagnóstico del programa de prevención de sílice cristalina de acuerdo a la resolución 2467 del año 2022. El día de hoy, como es de su conocimiento, estamos utilizando GoToWebinar para las clases sincrónicas y pues esta es la plataforma que hemos estado utilizando y que obviamente utilizaremos en la última sesión de medicina preventiva y del trabajo. Ya sabemos cómo unirnos, a todos ustedes les llegó un correo donde tienen un enlace y a través de ese enlace se conectan. Es importante que recuerden que ese enlace no se puede compartir dado que es personal y no le figuraría entonces la asistencia a la persona que no le haya llegado ese correo. Nosotros somos de Nixus Capital Humano, es un aliado estratégico del grupo AXA Colpatria y básicamente ofrece una serie de acompañamiento y asistencia especializada. Ofrecemos tanto seminarios, diplomados, tenemos un centro de entrenamiento, se hacen campañas, actividades lúdicas y se cuenta con 5 regionales: Santander, Medellín, Eje Cafetero, Regional Norte y Regional Sur. Entonces, el día de hoy vamos a abordar la estrategia desde el punto de vista higiénico. Ya vimos peligro químico, ya vimos las características de la sílice cristalina, vimos qué es la sílice cristalina, cómo está conformada, por qué es inorgánica y no es orgánica. Ya sabemos qué, es qué son las partículas respirables, qué son las partículas inhalables. Nos queda por analizar cómo se hacen las evaluaciones ambientales de sílice, por qué son importantes, y nos quedaría un tema, el cual se va a tratar en una siguiente sesión, y es todo el tema de los sistemas de vigilancia epidemiológica y los exámenes médicos. Por lo tanto, hoy tenemos nuestra tercera sesión, que la hemos denominado higiene ocupacional. Nuestra cuarta sesión será pasado mañana en el mismo horario, que lo hemos denominado vigilancia epidemiológica. Este curso se aprueba con un 90% de asistencia y un 90% de permanencia en cada una de las sesiones. Va a haber un examen final en el cual pues, se debe obtener 70 puntos como mínimo para obtener el curso de estrategias para implementar el programa de prevención de sílice cristalina respirable. También a ustedes les han llegado un enlace a Google Classroom. Allí pueden descargar, pueden visualizar las actividades, las presentaciones y los talleres que hagan parte de este taller. Por Google Classroom no se pueden conectar a la clase sincrónica, sino que deben hacerlo a través de esta plataforma GoToWebinar. Si alguien tuvo problemas con el enlace o no ha recibido enlaces para Google Classroom, nos pueden mandar un mensaje para mirar a ver qué les pasó. Les pedimos el favor que procuren estar conectados estas 2 horitas lo que más se pueda. Sabemos que están en horario laboral, pero sugerencias, concentrar lo que más se pueda, estar muy atentos, preguntar lo que ustedes consideren necesario. Estos espacios son sumamente importantes y a veces escasos, así que procuren estar atentos lo que más se pueda y la máxima participación. Entonces, este es nuestro tercer módulo, que lo hemos llamado con enfoque a la higiene ocupacional.
Entonces, el objetivo de hoy es que ustedes aprendan e identifiquen cómo se hace una medición de sílice cristalina respirable, no porque la vayan a hacer, porque para eso ustedes tienen proveedores, tienen un ARL, tienen empresas que pueden contratar. No se trata de que en 2 horas nos vamos a volver expertos en mediciones, porque para eso habría que tener un módulo mucho más largo de 15, 20 horas. No, el objetivo es que ustedes sepan y tengan en mente unos tips muy básicos respecto a cuáles son las estrategias, cómo podríamos decir que quedó bien hecha una medición de sílice, cuándo hay que repetirla y cuáles son los equipos que los higienistas deben llevar a las instalaciones para proceder con las mediciones. Recordemos esta definición, ya la habíamos visto, pero recordemos que la sílice cristalina es un contaminante químico, o sea, la sílice hace parte de los peligros químicos y los peligros químicos pueden ser orgánicos o inorgánicos, pueden ser naturales o sintéticos, pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. En el caso de la sílice, pues es un material sólido que puede causar graves daños a la salud a largo plazo. Habíamos dicho la vez pasada que la sílice es un material inorgánico cuyos efectos en la salud no se ven a corto plazo. La sílice, básicamente, dentro del contexto que estamos estudiando, es un material inorgánico de origen natural. Así como el carbón, ustedes tienen un centro de trabajo en el Cerrejón, bueno, ese carbón, y más adelante vamos a hablar del Cerrejón y las mediciones en Cerrejón, ese carbón se extrae de manera natural, es decir, el carbón no se fabrica, ya está, digamos, dispuesto libremente en la naturaleza. Entonces, este cuadro resume claramente el paso a paso para llevar a cabo la evaluación de contaminantes. Entonces tengo por acá un contaminante llamado sílice cristalina, el cual pues irremediablemente podría estar en contacto con el trabajador y generar efectos a la salud. Si esto no existe, si no hay una exposición, pues de aquí para allá no tendríamos que hacer nada más, ¿cierto? Entonces, en el caso de la sílice, ustedes tienen compañeros y compañeras que de alguna manera están expuestos por vía respiratoria a la sílice cristalina, ya sea porque lo levantan los camiones cuando pasan, o ya sea porque hay carbón, o ya sea por alguna situación similar. Entonces, ¿qué necesitamos? Se necesita identificar en dónde está la exposición, en dónde está el contaminante, quiénes son los expuestos, cuáles son los cargos expuestos y posterior a eso aplicar métodos analíticos. Ya vamos a ver qué es un método analítico para hacer las mediciones. ¿Ustedes pueden hacer las mediciones? No. ¿Por qué? Porque no tienen los equipos y porque se requiere para eso una experticia. Pero de nuevo, para eso hay proveedores que se dedican exclusivamente a hacer mediciones de sílice cristalina y otros contaminantes químicos. Luego, después de la medición, pues el higienista nos entregará una valoración de riesgo. Ante eso, puede decirnos que el puesto de trabajo tiene una situación de riesgo alto o tiene una situación de riesgo bajo. Si el riesgo es bajo, vamos a hacer mediciones periódicas, cada 3 o cada 4 años. Pero si el riesgo es alto por sílice o moderado, ojo, moderado o alto, la empresa tiene que hacer correctivos. ¿Qué correctivos? Sistemas de extracción, respiradores o utilizar agua. En el caso del Cerrejón, por ejemplo, la mina del Cerrejón utiliza agua para controlar el exceso de polvillo en sus vías internas. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Y ya entrando como más en detalle, identificamos las sustancias químicas en el sitio de trabajo. En este caso la sílice, miramos cuáles son los cargos expuestos, en qué área están, en qué ciudad están, o sea, esto tienen que hacerlo en cada centro de trabajo en todas las ciudades. Uno podría hacer una valoración cualitativa de la gente, pero en el tema de la sílice, como tiene normativa específica, la valoración cualitativa no se recomienda. Para otros contaminantes sí.
Definimos los grupos de exposición similar, que ya vamos a ver qué son los grupos de exposición similar. De ahí el higienista toma las muestras basadas en los métodos analíticos NIOSH. Ya veremos el método analítico para la sílice. Se establece una estrategia de muestreo, que es definir cómo, cuándo, en dónde, a qué hora se toman las muestras. Se hacen las mediciones y se le debe aplicar tratamiento estadístico. El higienista que le entregue los informes debe contar con la parte estadística porque la norma así lo exige. Por lo tanto, tendríamos nuestra evaluación cuantitativa del riesgo. Si el riesgo es alto o moderado, la empresa está obligada a implementar controles y luego se hace una reevaluación de riesgos, es decir, volvemos a la toma de muestras periódicamente. Entonces, este ya es un paso a paso mucho más detallado teniendo en cuenta los grupos de exposición similar. Yo tengo que armar grupos de exposición, tengo que establecer un plan de monitoreo, tengo que caracterizar las exposiciones, es decir, definir quiénes son los expuestos, durante cuánto tiempo y generar unos informes. En cada paso a paso que yo como responsable del centro de trabajo en la parte de seguridad industrial o HSE, debo ir analizando los datos en todo momento. En cada etapa, el análisis de datos es importantísimo. Entonces, ¿cuál es el principio del monitoreo de partículas de sílice? Tengo un contaminante llamado sílice, necesito llevarlo a un soporte, que en este caso lo llamamos un filtro de captación, y finalmente esa muestra tiene que llegar a un laboratorio acreditado para que determine la cantidad de sílice obtenida. Ese contaminante el higienista va a recolectar una muestra, pues debe ser llevado a cabo a través de un plan de monitoreo. Esa muestra luego en un laboratorio va a ser preparada para ser sometida a técnicas analíticas en los laboratorios. Los higienistas utilizan métodos analíticos llamados métodos NIOSH, que son básicamente unas metodologías ya estandarizadas y validadas tanto para el muestreo de contaminantes químicos, en este caso partículas de sílice, como para el análisis en el laboratorio. Por ejemplo, tenemos el método NIOSH 7602, que consiste en determinar la cantidad de sílice cristalina en filtros obtenidos en el sitio de trabajo, determinados a través de una técnica llamada espectrofotometría de absorción infrarroja. Es decir, que si el higienista utiliza este método NIOSH, debe certificar que el resultado de las muestras obtenidas fueron determinadas a través de técnicas de infrarrojo. Y aquí la pregunta sería, bueno, ¿y cómo yo me doy cuenta que el higienista mandó a un laboratorio y el laboratorio lo analizó sus muestras, o sea, las muestras obtenidas en mi empresa a través de la técnica de absorción infrarroja, cuando él en el informe me dice que utilizó el método NIOSH 7602? Entonces, la pregunta para ustedes es la siguiente. El higienista me dice que las muestras fueron sometidas en la sección de metodología, las muestras fueron sometidas a el método NIOSH 7602. ¿Ustedes cómo pueden comprobar de que de verdad las muestras fueron analizadas a través de la técnica del laboratorio llamada espectrofotometría infrarroja? ¿Ustedes tienen forma de darse cuenta o es imposible? ¿Qué se imaginan? ¿Se pueden dar cuenta o no? Bueno, voy a empezar con Adriana.
Adriana, empiezo con usted. Por el equipo, no. Ana Marcela, ¿qué opina usted? ¿Cómo se puede dar cuenta? ¿Cómo se analizó esa muestra? No es por el equipo, Adriana. Ana Marcela, bueno, Ana no respondió. Voy con John Freddy y luego Kevin. John, adelante con su respuesta. Bueno, John tampoco está. Kevin, adelante. Muy sencillo. La respuesta es, voy al reporte del laboratorio porque todo informe de los que han revisado informes de higiene de contaminantes químicos saben que al final hay unos anexos. La mayoría de gente no mira esos anexos, pero son importantes porque allí ustedes deben revisar los certificados de calibración de los equipos y deben revisar el reporte del laboratorio. Si el higienista puso que las muestras se analizaban por el método NIOSH 7602, allí debe haber un reporte del laboratorio indicando eso mismo, que las muestras fueron sometidas a análisis a través de absorción infrarroja. ¿Listo? Bien. Pero antes de hacer los monitoreos, yo tengo que armar los grupos de exposición similar, que básicamente es una estrategia en higiene ocupacional obligatoria para establecer unos mejores controles y hacer un abordaje de riesgos higiénicos de una forma mucho más aterrizada. Yo puedo hacer o puedo estructurar con la ayuda de un higienista grupos de exposición similar a través de o seleccionando el agente, que en este caso sería la sílice cristalina, a través de procesos, a través de clasificar oficios de trabajo o a través de equipos de trabajo. Eso hay que hacerlo por observación en campo y eso hay que hacerlo antes de hacer las mediciones de higiene. Entonces, yo primero selecciono un agente ambiental, que en este caso sería la sílice, luego observo las tareas, luego observo los procesos y miro cuáles son los cargos asociados a ese proceso. Un grupo de exposición similar son grupos de trabajadores expuestos de la misma manera a un agente similar en condiciones similares. Me explico. Si yo tengo 10 trabajadores que hacen labores muy similares en la misma área y todos reciben una concentración aparentemente similar al polvo de sílice, ellos podrían ser considerados todos el mismo grupo de exposición similar.
¿Para qué se hacen los grupos de exposición similar? ¿Son obligatorios? Sí, son obligatorios llevarlos a cabo. Se hacen para caracterizar de mejor manera y establecer una caracterización del nivel de riesgo en los trabajadores. En higiene ocupacional no se trabaja con trabajadores, ¿no?, valga la redundancia, de forma aislada. No, yo debo agruparlos en función de lo que yo observe en campo. Por ejemplo, ustedes tienen compañeros que son conductores. Bueno, si yo tengo varios tipos de vehículos, pues yo los puedo agrupar por el tipo de vehículo. Por ejemplo, el tema de vibraciones. Ustedes tienen compañeros que están expuestos a vibraciones todos los días. Vibraciones cuerpo entero en vehículos. Bueno, tienen que armar los grupos según el tipo de vehículo y según el tipo de recorrido que realicen. Entonces yo primero lo que hago es una observación cualitativa, luego tomo nota de esas actividades, las analizo, agrupo los trabajadores, hago mediciones cuantitativas en cada grupo de exposición, hago una categorización del riesgo y determino los controles para cada grupo de exposición similar. Esto me permite facilitar la categorización del riesgo. ¿Esto qué significa? Me permite, a través de grupos de expuestos similares, asignar controles y también exámenes médicos. Y con esto yo también puedo definir cada cuánto voy a hacer exámenes médicos ocupacionales, que son los que van a ver el día jueves. Yo para CIVICE puedo hacer un estudio y muestreos. Los estudios tienen como objetivo establecer niveles de riesgo y permiten establecer si estoy cumpliendo como empresa los límites máximos permisibles o no, que están considerados en la normativa colombiana. Recuerden que el límite permisible para contaminantes químicos, llámese sílice, llámese gasolina o vapores de ACPM, están contemplados en la resolución 2400. ¿Cómo se determinan los números de mediciones? Pues ya vimos que en la resolución me habla de unos mínimos de mediciones por cada grupo de exposición similar. Entonces, la clave es que la empresa o las empresas realicen muestreos que sean estadísticamente representativos, siempre tomando como mínimo número de mediciones 6 muestras. Si yo tomo menos de 6 muestras, no puedo aplicar tratamiento estadístico de los datos. Por ejemplo, son grupos de exposición de el Cerrejón de hace más de 10 años, del 2014, en donde ellos asignaron un código a cada grupo de exposición similar, le asignaron un nombre a los grupos de exposición similar y le asignaron la cantidad de trabajadores en ese grupo. Lo mismo deben hacer ustedes. Ustedes deben contar a nivel nacional con grupos armados de esta manera, ya sea por cargo o por oficio o por tarea, pero no necesariamente los grupos irán por el cargo, porque yo puedo tener conductor, pero conductor ¿de qué? De camión, de volqueta, de lo que sea. Les repito, todas las empresas y sobre todo ustedes que tienen tantos trabajadores a nivel nacional deben contar con un documento llamado elaboración de grupos de exposición similar, en donde establezcan esto: el número de empleados por cada grupo, y después de esto yo sí ya hago las mediciones en cada grupo. Listo, ya armamos los grupos de exposición similar. Ahora lo que se va a hacer es establecer los monitoreos en sitio. En higiene ocupacional hay dos estrategias de monitoreo. Yo puedo hacer monitoreo directamente o de forma indirecta. La manera directa es, con un equipo de medición, obtener en el mismo sitio la cantidad de partículas o la cantidad de ppm del gas o del vapor. Eso se llama monitoreo directo. Cuando ustedes utilicen un equipo y ese equipo en pantalla les dé el resultado de forma inmediata, significa que ustedes utilizaron un equipo de
medición de lectura directa. Pero cuando ustedes, con la ayuda de un higienista, tomen muestras y tengan que mandarlas a un laboratorio, eso se llama muestreo indirecto. Para la sílice, básicamente la normativa exige que el muestreo sea de forma indirecto, es decir, que le instalemos a los empleados de la compañía equipos de monitoreo durante cierto periodo de tiempo. Hoy en día existen monitores de lectura directa para gases, para vapores, para polvo, etcétera, para cloro, para amoníaco. Hay diferentes tipos y metodologías de equipos de lectura directa, los cuales se usan sobre todo para espacios confinados. Ya hoy en día existen equipos de monitoreo de partículas que me determinan la cantidad de partículas respirables. En un periodo de 5 minutos yo ya puedo saber la cantidad de partículas que hay en un ambiente de trabajo. Los monitoreos de sílice se pueden clasificar en función de la duración del monitoreo, por la localización del equipo de muestreo y por la forma de captación. Yo puedo hacer monitoreos puntuales o muestreos prolongados. Un muestreo puntual es donde yo tomo por un lapso de 5 o 15 minutos una muestra de aire y termino el monitoreo. O puedo hacer un muestreo prolongado durante 6, 7, 8 horas, en donde capturo un mayor volumen de aire. Por normativa, los monitoreos de sílice cristalina tienen que ser hechos de manera prolongada. En sílice no son válidos los muestreos puntuales o cortos. Yo también puedo hacer monitoreos de tipo personales, o sea, una dosimetría de sílice o una medición ambiental. Sin embargo, si usted hace una medición ambiental, es decir, instalando el equipo en una zona fija de la empresa, allí no voy a determinar el nivel de riesgo. O sea que no estamos cumpliendo con el objetivo de la higiene, que es determinar niveles de riesgo. Por eso se recomienda que los muestreos de sílice siempre sean personales, es decir, dosimetría. Veamos para ello un ejemplo. Esta es una empresa que fabrica productos químicos. Fíjense dónde está el trabajador. Él labora allí y a su derecha está la máquina que procesa productos químicos. Donde está el círculo fue donde la empresa decidió montar el equipo de medición. La medición dio alta, donde está el círculo rojo. Sin embargo, ese monitoreo no aplica para el trabajador. Ese monitoreo simplemente es un dato de contaminación de un área de trabajo. Entonces, bajo estas condiciones no es válido establecer un nivel de riesgo y esto es lo que no se debe realizar. Yo debo realizar los monitoreos de contaminantes químicos es donde está el operador, no donde está la fuente de emisión. Por lo tanto, siempre debemos seleccionar muestreos personales de modo tal que el trabajador, si se desplaza, él se desplace en conjunto con los equipos de medición. Cuando hacemos este monitoreo personal, al trabajador hay que instalarle en su cintura una bomba de succión, que es la que va a aspirar el aire. Debemos instalarle una manguera y tenemos que instalarle un filtro, que es el que va a retener, va a secuestrar el contaminante, en este caso la sílice. ¿El trabajador debe laborar así? Por supuesto, él debe laborar en esas condiciones durante cierto tiempo. Normalmente los muestreos de sílice duran entre 6 y 7 horas. O sea que él debe laborar así 6 horas, sí. Debe laborar en esas condiciones y debe realizar todas sus actividades de forma rutinaria en esas condiciones. Hasta ahora, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces, esto se llama un muestreo personalizado. Yo podría hacer muestreos tanto ambientales como en la persona,
Sin embargo, ya expliqué la razón por la cual la dosimetría es el estudio más aconsejable porque es la única manera de poder caracterizar mis grupos de exposición similar. Si ustedes llegan a tomar muestras ambientales de sílice, pues básicamente es un buen dato, pero dato de contaminación del aire. No sería un dato real para ese cargo en específico. Además, yo puedo tomar la sílice cristalina o los contaminantes químicos en general se pueden tomar a través de métodos activos o a través de métodos pasivos. ¿Qué es un método activo? Es cuando yo uso una bomba de succión y obligo a que un contaminante quede retenido en una membrana o en un filtro. Mientras que cuando no utilizo bombas de muestreo, sino que el contaminante llega por difusión, se denominan muestreos pasivos. Por norma, solamente la sílice cristalina puede ser capturada, puede ser muestreada a través de métodos activos, es decir, utilizando bombas de succión. Las bombas de succión son dispositivos que tienen la característica de que bombean aire a una tasa fija, que puede ser 1.5 o 2 litros por minuto, a través de una serie de diafragmas, y cuando succionan aire, porque su única función es succionar aire, entonces eh, obliga a que el contaminante llegue al filtro. Ese es el objetivo de una bomba de succión. ¿Tiene que estar calibrada? Por supuesto que tiene que estar calibrada. ¿Puede ser ubicada en cualquier sitio? No. Tiene que ser ubicado en el cinturón del trabajador, a un lado o en la parte trasera. Para mayor comodidad se ubica en el cinturón del trabajador en la parte trasera. Por eso se llama un muestreo activo, porque la bomba va succionando aire. Aquí vemos, puede ser un ejemplo de un trabajador en donde se le ha instalado la bomba de succión en su parte trasera. Claramente vemos en la espalda una manguera plástica que es la que comunica la bomba de succión con el filtro y pues el filtro está recogiendo los contaminantes. El trabajador, cuando se le instala los sistemas, el tren de muestreo, un tren de muestreo es esto que estamos viendo acá, el filtro, la manguera y la bomba. Esto se llama un tren de muestreo. Cuando él se le instala el tren de muestreo, él debe comenzar a hacer sus labores de forma rutinaria, desplazarse por todo el sitio de forma rutinaria sin alterar su rutina diaria de trabajo. Bien, veamos ahora cuáles son las estrategias de muestreo para contaminantes químicos y pues la sílice. Yo necesito primero identificar dónde está la exposición a la sílice. Luego, el higienista debe determinar las características del sitio de trabajo donde hay sílice y finalmente estimar la exposición, es decir, hacer los monitoreos y los informes. Entonces, lo primero que hay que hacer y lo recomendable es, hagan un recorrido con el higienista, muéstrele toda la empresa, muéstrele toda la planta, o sea, que el higienista con el que usted va a hacer la medición conozca toda el área, o si es un relleno sanitario, si es la mina del Cerrejón donde están los trabajadores. Muéstrele todo el sitio para que se haga una idea y cuéntele los horarios de trabajo, cuáles son los cargos. Si el área es demasiado grande, entonces muéstrele un plano del sitio y le explica dónde hay trabajadores, dónde sí, dónde no, por dónde se mueven. Cuéntele qué respiradores se utilizan, si hay controles o no hay controles, si hay extractores o no, si se usa agua o no, cuáles son los tiempos de exposición, hacia dónde ventea y hacia dónde no ventea. Después de eso, el higienista va a seleccionar los puestos de trabajo. Normalmente se seleccionan los puestos de trabajo con mayor riesgo, o sea, los que estén más cerca a la fuente de exposición, y también se seleccionarán aquellos que tienen mayor tiempo de exposición. El higienista posteriormente a esto va a seleccionar un método NIOSH y con ese método NIOSH va a seleccionar el filtro más adecuado, va a definir un volumen de aire a recoger, va a definir un tiempo de muestreo, va a definir el caudal al que va a calibrar esa bomba de muestreo, esa bomba de succión, y va a definir cuál es lo mínimo de tiempo necesario para obtener una muestra representativa.
Lo mínimo que se pueden tomar son 4 horas y lo máximo que se toman son 8 horas normalmente. Pero en promedio son 6,5 horas el tiempo de medición de la sílice cristalina. ¿De dónde sale 6,5 horas? Sencillo. El tiempo de medición debe ser el 80% de la jornada de trabajo. Y si yo le saco 8 horas, a 8 horas le saco el 80%, me da 6,5 horas. O sea que normalmente lo normal es que un monitoreo de sílice cristalina dure 6,5 horas. Y ojo, sin contar el tiempo de almuerzo. Entonces, si yo empecé a las 8 de la mañana y el trabajador sale a las 12 del día, entonces ya llevo 4 horas. Si el trabajador regresa a la una retomo el muestreo y tendría que tomar 2 horas y media más, o sea, desde la 1 hasta las 3:30. Que a las 3:30 ya se puede finalizar los monitoreos. Entonces sería de 8 a 12 y luego de 1 a 3:30. Y allí tendríamos una muestra bastante representativa de la exposición a sílice. Yo podría tomar diferentes estrategias. Por ejemplo, una estrategia basada en muestras consecutivas de periodo completo. Yo podría tomar las 8 horas completas. Sí, lo puedo hacer utilizando varias muestras consecutivas, empezando pues desde que empieza el turno de trabajo. Yo podría tomar una sola muestra durante todo el turno. Se puede hacer, pero no es recomendable porque el filtro se puede saturar. La estrategia más común se llama muestra consecutiva tomada en periodo parcial, en la cual no tomo las 8 horas, sino que tomo 6 horas y media, 7 horas y utilizo muestras consecutivas. La estrategia de medición puntual para sílice no aplica, por lo tanto no se pueden tomar muestras cortas y puntuales. En resumen, para sílice las dos estrategias más usadas son muestra consecutiva de periodo completo, o sea, tomar las 8 horas con 3 o 4 muestras, o muestras consecutivas de periodo parcial, tomando el 80% de la jornada de trabajo. Dentro de la estrategia de muestreo debo tener en cuenta los límites máximos permisibles para la sílice cristalina. La sílice cristalina tiene un valor permisible tipo TWA. ¿Qué es un TWA? Es un valor promedio ponderado en el tiempo, que es un valor de referencia para una jornada de 8 horas. Ese TWA para la sílice, que es de 0.025 miligramos por metro cúbico, significa que un trabajador puede estar expuesto durante sus 8 horas de trabajo a 0.025 miligramos por metro cúbico de aire día tras día y se supone que no deberían haber efectos adversos en la salud. Se supone. Entonces, todo informe de higiene debe ser comparado versus un valor TWA para la sílice cristalina. También existen otro tipo de límites máximos permisibles, como el steel, por ejemplo, que es para cortos periodos de tiempo, pero para la sílice no se puede comparar contra valores de corta exposición o valores de 15 minutos, porque la sílice nos exige la normativa, tiene que ser evaluado como una exposición larga. También existe un valor límite permisible llamado techo, el cual pues no se puede exceder en ningún momento del día. Para la sílice no se puede aplicar contra un valor de tipo techo. Entonces, estos son los tiempos de muestreo según el tipo de contaminante. Como la sílice cristalina tiene un valor tipo TWA, necesariamente debemos muestrear el 80% de la jornada de trabajo. O sea que si un compañero de ustedes trabaja 10 horas, el muestreo debe durar 8 horas. Si él trabaja las 8 horas, el muestreo debe durar 6,5 horas. Y así sucesivamente, dependiendo de su jornada laboral, asimismo va a durar el muestreo. Entonces, ¿cuál es el límite máximo permisible para Colombia? Ya esto lo hemos mencionado, recordémoslo.
Para sílice cristalina respirable, el límite máximo permisible es de 0.025 miligramos por metro cúbico. Si ustedes tomaran polvo respirable sin incluir sílice, el valor de referencia son 3 miligramos por metro cúbico, y si tomamos muestra de polvo inhalable, que ya la vez pasada dijimos que era el polvo inhalable y que es el polvo respirable, sería de 10 miligramos. Entonces en Colombia, ningún trabajador puede estar expuesto en 8 horas a más de 0.025 miligramos por metro cúbico. Entonces, para entender el monitoreo y cuál es el principio técnico de la medición de sílice cristalina, debemos tener en cuenta el tamaño de partícula, y eso se llama el diámetro aerodinámico. Entonces, el diámetro aerodinámico es el diámetro de una esfera hipotética de 1 gramo por centímetro cúbico. Esa esfera hipotética debe tener en cuenta la velocidad final que alcanza, que está afectada por la humedad, por la presión y por la temperatura, asimismo por la fuerza gravitatoria pues, del planeta Tierra. Esto ya lo vimos y dijimos que hay 3 tipos de partículas: la inhalable, la torácica y la respirable. Pero en sílice cristalina únicamente es válido tomar partículas respirables. No se pueden tomar inhalables y no se pueden tomar torácicas. Si a ustedes les presenta un higienista un informe que diga polvo de sílice cristalina, fracción inhalable, ese informe no es válido. Si les presenta un informe de polvo torácico de sílice, no es válido, porque la norma es clara. Las partículas de sílice deben ser tomadas en su fracción respirable, es decir, son las partículas que por su tamaño llegan a los pulmones. Por eso hay que utilizar unos equipos para obtener la sílice respirable y no la torácica o no la inhalable. Siempre el informe de medición debe indicar el límite máximo permisible que el higienista adoptó para poder establecer el nivel de riesgo. Si el higienista les entrega a ustedes un informe con un valor permisible diferente a 0.025, ese informe no va a ser válido. Este gráfico muestra el tamaño de partícula para las fracciones alveolar de la sílice, la fracción torácica y la fracción inhalable. Hacia la izquierda disminuye el tamaño de partícula y hacia la derecha aumenta el tamaño de partícula. Aquí el tamaño clave son las 5 micras. Las 5 micras sería más o menos en este gráfico, en esta sección. Entonces, fíjense que la fracción alveolar cubriría toda esta zona, que es lo que nosotros necesitamos. Por debajo de 5 micras es lo que nos interesa. No nos interesa la fracción torácica ni nos interesa la fracción inhalable. Por eso no podemos tomar ni fracción torácica ni fracción inhalable. Solamente nos interesa la fracción alveolar o la fracción respirable. Si yo quisiera tomar muestra de la fracción torácica, podría utilizar un ciclón de referencia GK 2.69 de acero inoxidable. ¿Qué es un ciclón? Un ciclón es un dispositivo muy pequeño de unos 8 centímetros, 7 centímetros de alto, que permite obtener muestras ya sea de la fracción alveolar o torácica o inhalable o respirable. Este ciclón lo tiene en el mercado para la fracción torácica, pero este no se puede utilizar para sílice cristalina por lo que acabé de mencionar. Mucho cuidado, porque a veces los higienistas, si de pronto no tienen mucho conocimiento, le va a tomar muestras basado en el método NIOSH 0500. Este método NIOSH 0500 no utiliza ciclón, sino que le va a capturar las partículas inhalables, las cuales no son las que me exige la normativa y el reglamento de sílice cristalina. Sirve, por ejemplo, para tomar muestras de polvo de madera o polvo de harina, pero no para la sílice cristalina. Para polvo de cuarzo, que el cuarzo es sílice cristalina, debemos utilizar unos ciclones especiales que ya pues, vamos a ver a continuación.
Entonces, la muestra al final va a quedar retenida en un filtro. Ese filtro debe ser suministrado por un laboratorio acreditado, ojo, laboratorio acreditado, y son filtros parecidos a estos que tienen más o menos el tamaño de una moneda grande, de las monedas antiguas que ya no se ven, más o menos de ese tamaño. Entonces, ante esto, varias cosas. Primero, las muestras son suministradas por un laboratorio. Segundo, ese laboratorio puede estar ubicado en Colombia o en el exterior de Colombia, no importa. Lo importante es que ese laboratorio demuestre que está acreditado. ¿Yo cómo me doy cuenta que está acreditado? Pues en el informe debe aparecer la copia de la acreditación de ese laboratorio. ¿Qué pasa si el higienista mandó la muestra a un laboratorio que no está acreditado? Pues esos resultados no son válidos. Deben ser acreditados, ya sea aquí en Colombia por ONAC o en el exterior por otro agente, otro organismo internacional. Cada filtro cuenta con un código y cuenta con una fecha de expiración para tener una mayor trazabilidad de calidad. Este, por ejemplo, es un muestreador IOM llamado IOM que sirve para hacer muestreo de partículas. Sin embargo, este no es válido para partículas respirables. Tenemos otro muestreador francés, referencia CLO, el cual sirve para hacer muestreos de partículas torácicas e inhalables, pero no respirables. Tenemos a nivel de Alemania un filtro GSP fabricado por ellos, por los alemanes, que sirve para hacer muestreos de partículas inhalables. Para material particulado y para sílice, o en general para material particulado, nosotros tenemos dos opciones. Muestramos las partículas inhalables o las partículas respirables con el ciclón. Para sílice únicamente se puede utilizar un ciclón. Un ciclón es un dispositivo que básicamente separa las partículas respirables de las que no son respirables. ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo. Cuando se encienden los equipos y se conecta el ciclón al filtro, obviamente conectado con la bomba de succión que ya mostramos anteriormente, las partículas ingresan por un agujero que tiene el ciclón. Ese dispositivo tiene la capacidad de separar las partículas por su peso, por su diámetro aerodinámico y por su peso. Entonces, el ciclón va a permitir que las partículas más pesadas, que tengan más de 5 micras, caigan al fondo del ciclón y luego se desechan. Las partículas de menos de 5 micras, que son las respirables, van a subir y van a quedar depositadas en el filtro que vamos a mandar al laboratorio. Es decir, un ciclón separador de partículas separa las partículas por su tamaño, dejándome únicamente las partículas respirables en el filtro. También hay un método NIOSH, que es el 7500, que analiza las muestras a través de una técnica de laboratorio que se llama difracción de rayos X, que es la mejor técnica de análisis de laboratorio de sílice cristalina. Entonces, la recomendación es que cuando usted se reúna con su higienista, usted le pida que las muestras sean analizadas a través de la técnica de difracción de rayos X. Método NIOSH 7500. ¿Por qué? Porque esta es la técnica más sensible para determinar presencia de cuarzo, de cristobalita y de tridimita en las muestras obtenidas. También existe el método NIOSH 7601 que analiza el sílice a través de una técnica llamada espectrometría de absorción visible. Sin embargo, esa técnica no es recomendable porque su sensibilidad es muy baja. Todavía hay gente que lo hace así, pero pues la verdad es que no se recomienda, sino que se recomienda que sea a través de esta técnica 7500, difracción de rayos X. Hoy en día los higienistas pues tienen a su disposición diferentes tipos de ciclón. Ciclón de aluminio, ciclones plásticos, ciclones de nylon, etcétera, etcétera. Lo que tiene que saber el higienista
es que según el ciclón que utilice, pues va a utilizar un caudal de muestreo diferente en las bombas. ¿Cuál es la fórmula matemática de un caudal? El caudal en higiene ocupacional es igual a un volumen sobre un tiempo de muestreo. Cuando yo divido un volumen sobre un tiempo de muestreo, pues me da un caudal de aire y esos caudales deben ser respetados según esa tabla. Si el higienista no calibra la bomba a esos caudales, el muestreo no le va a quedar correctamente. Entonces, ¿qué tipo de ciclones se utilizan hoy en día para la sílice? Se pueden utilizar ciclones, uno llamado Dor Oliver, que es el más antiguo, el que primero llegó a Colombia. Hoy en día también tenemos ciclones de aluminio, que es el que está en el centro de la pantalla. Y también podemos utilizar un muestreador desechable llamado PPI, que es un impactador de partículas en paralelo. Sin embargo, este último no es muy comercial en Colombia. En Colombia lo más común son los ciclones de aluminio y los ciclones de nylon y los ciclones Dor Oliver. Ya cuando se toman las muestras, hay que enviarlas a un laboratorio, hay unos procedimientos de envío, unos procedimientos de embalaje. El objetivo es que durante el recorrido pues las muestras no se contaminen o no pierdan el contaminante que se ha recolectado. Los ciclones están diseñados y validados de modo tal que las partículas más pesadas son eliminadas del ciclón y solamente vamos a recuperar en los filtros las partículas respirables. Al laboratorio únicamente se envía el filtro, no se envía el ciclón, perdón. El ciclón simplemente es del higienista y él simplemente lo lava y lo vuelve a reutilizar muchas veces para otros muestreos. Pero el filtro no es reciclable, no se puede reutilizar, se envía al laboratorio y luego el laboratorio lo desecha como residuo. Por lo tanto, el ciclón es reutilizable, los filtros no son reutilizables. Entonces, para sílice cristalina, tenemos que usar una bomba de succión, una manguera plástica, un filtro y un ciclón separador de partículas. Partículas de 5 micras hacia abajo van a quedar depositadas en el filtro. Partículas de 5 micras en adelante van a quedar depositadas en la parte inferior del ciclón, en esa tapa roja que ustedes ven allí, y pues se van a desechar. También se pueden hacer monitoreos de sílice cristalina utilizando este ciclón. Este ciclón se llama ciclón Dor Oliver. Se puede usar, es un ciclón de nylon. Tiene que ser operado a un caudal fijo de 1.7 litros por minuto y es funcional para muestras de sílice. Este ciclón se utiliza en conjunto con un holder. Un holder es como algo que sostiene el ciclón. Estos fueron los primeros que llegaron a Colombia hace muchos años, hace 20, 30 años. Son muy pesados, muy incómodos, por eso ya casi no se usan por el metal. Por eso ya se utilizan unos más pequeños. Pero pues en Colombia se utilizaron muchísimos años estos ciclones con soporte metálico. La ubicación es importantísima. La ubicación del filtro con el ciclón debe ser en la zona respiratoria del trabajador y no puede ser ubicado el ciclón ni en un brazo, ni en la espalda, ni en el cinturón, nada de eso. Tiene que ser ubicado lo más cerca posible a la nariz y eso se obtiene ubicándolo, como se ve en la imagen, o se puede ubicar a la altura de la clavícula del empleado, porque aquí estamos evaluando de la zona respiratoria. Una vez toman las muestras, se envían a un laboratorio. Dijimos que el laboratorio tiene que estar acreditado. Usted debe hablar esto con el higienista antes de hacer los monitoreos. Usted tiene que reunirse con él, preguntarle que a dónde va a mandar las muestras. El higienista pues le responderá a uno u otro laboratorio y usted debe preguntarle y solicitarle el certificado de acreditación de ese laboratorio y debe revisar que ese laboratorio
esté acreditado en el análisis de la sílice cristalina. No acreditado en la toma de muestra, porque en eso no se acredita uno, sino acreditado en la determinación de sílice cristalina, ya sea a través de infrarrojo o a través de difracción de rayos X. Si el laboratorio no está acreditado, entonces debe hablar eso con su higienista para que consideren enviarlo a otro laboratorio. En Colombia, el organismo ONAC es el que acredita laboratorios. Únicamente en Colombia, porque en Perú hay otro organismo, en Estados Unidos hay otro organismo, y así cada país tiene su ONAC, digamos. Usted debe revisar en dónde se tomaron esas muestras. Por ejemplo, si fueron muestras tomadas o analizadas en el Brasil, pues ese laboratorio tiene que estar acreditado por el ONAC que tengan en Brasil, que no se va a llamar ONAC, obviamente, o dependiendo de dónde se envió las muestras a analizar. Es obligatorio que los higienistas, cuando le entreguen a ustedes unos informes de sílice, les adjunten certificado de calibración, les adjunten reporte original del laboratorio, copia de la acreditación del laboratorio y la licencia en seguridad y salud en el trabajo con alcance en higiene ocupacional. Eso es obligatorio. Si no entrega eso, ese informe no sería válido. Dentro del procedimiento de muestreo, ya una vez se han seleccionado las muestras, se seleccionó pues a quién se le va a medir y a quién no. Se comienza a abordar pues cada uno de los trabajadores. Se les debe explicar con tranquilidad y con calma cuál es el objetivo del monitoreo, por qué se van a hacer, explicar al trabajador que no se puede quitar los equipos, que a la hora del almuerzo se le van a retirar y que se le va a volver a instalar después de su almuerzo, que no se le va a interrumpir su hora de almuerzo, que si va a ir al baño, pues que avise para quitar los equipos durante su ida al baño, explicarle los cuidados, explicarle que no lo vaya a golpear, y por supuesto el higienista tiene que hacer una supervisión del monitoreo. Una vez al trabajador se le ha explicado todo este procedimiento, se listan los equipos, se instala la bomba, la manguera por detrás y se le instala el ciclón con el filtro y se enciende la bomba. Hay que verificar que la bomba no se bloquee, porque si la bomba se bloquea no va a pasar aire y el monitoreo nos queda mal hecho. Al finalizar el muestreo, después de las 6 horas y media, 7 horas, se le llama al trabajador, se le retira los equipos y se procede con el siguiente trabajador, dependiendo pues de las cantidades recolectadas. Siempre los filtros con sus ciclones deben quedar ubicados cerca a la zona respiratoria, que es más o menos a unos 15 centímetros desde la nariz del empleado. Si queda más alejado de 30 centímetros, no sería válido ese monitoreo. El higienista debe prender la bomba y anotar la hora exacta cuando empezó a hacer el monitoreo, y cuando apague la bomba debe anotar el horario en que apagó la bomba. Y ese tiempo total es el que debe utilizar el higienista para hacer los cálculos del nivel de riesgo. ¿Cuáles son los cálculos? Bueno, el higienista debe tener en cuenta la fórmula del caudal, ¿no? El caudal dijimos que era el volumen de aire sobre el tiempo de muestreo. O sea que el tiempo que duró la bomba, ese tiempo va en caudal. De esta fórmula, el higienista tiene que despejar el volumen de aire y multiplicar el caudal por el tiempo de medición, porque con este volumen el higienista tiene que calcular la concentración de la sílice. La concentración de la sílice es igual a
el volumen, perdón, es igual al peso de la sílice dividido el volumen. ¿De dónde sale el volumen? Del caudal. ¿De dónde sale la concentración de la sílice? Sale de la relación entre el peso del contaminante y el volumen de aire. ¿Quién me da el peso? El laboratorio acreditado. ¿Quién me da el caudal? El método NIOSH. Entonces, esas son las fórmulas que debe hacer el higienista para generar un nivel de riesgo para cada trabajador. Este, por ejemplo, son los resultados de una obra de construcción en donde la empresa hizo una buena cantidad de muestras, alrededor de unas 20 muestras aproximadamente, para diferentes cargos y oficios. Se analizó, se determinó polvo respirable. El límite máximo permisible para polvo respirable es de 3 miligramos por metro cúbico. Entonces, con estos resultados, yo puedo hacer varias cosas. Primero, agrupar los trabajadores por sus exposiciones similares y segundo, establecer controles. Por ejemplo, analicemos esos primeros 4 cargos. El de carpintero, el de aseador, el de operador de sacado de rebarba y el de ceramista. Si ustedes se fijan bien, van a ver que hay valores que son muy similares. 0.31 miligramos, 0.39, 0.27 y 0.38. Esos 4 valores, al ser tan similares y siendo que son cargos diferentes, yo los puedo utilizar para construir un primer grupo de exposición similar. Yo puedo construir grupos de exposición que ya sabemos que son antes de la medición o después de la medición. En este caso, en esta empresa, no habían construido grupos de exposición, sino que lo que hicieron fue tomar muchas muestras, tal vez unas 20, 15 muestras, y con base en los resultados, ahora sí van a agrupar a los empleados en función de los resultados reales. ¿Significa que yo puedo hacer muchas mediciones en todos los frentes de trabajo y luego construir los grupos de exposición? Sí, eso se puede hacer. Pero para hacerlo así, necesitamos tener muchas mediciones. 10, 15, 20 mediciones. La otra manera es, pues sencillamente, construir los grupos y luego hacer los monitoreos de sílice y verificar que esos grupos hayan quedado bien constituidos. Entonces, para sílice necesitamos una bomba de succión calibrada, una manguera plástica, un filtro, un ciclón, un laboratorio acreditado, por supuesto un higienista que tenga su certificación. Necesitamos ubicar el ciclón a máximo 30 centímetros desde la zona respiratoria, máximo 30. Entonces, por ejemplo, si esta es la zona respiratoria del empleado y trazamos una distancia, digamos, imaginaria de 30 centímetros, supongamos que ir acá, o sea que lo máximo que yo me puedo alejar en los equipos de medición serán 30 centímetros, o sea que puedo ubicarlo es o aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Es decir, a máximo 30 centímetros de distancia respecto a sus fosas nasales, a su nariz. Si un higienista ubica un filtro más allá de 30 centímetros, pues estaría incumpliendo los protocolos de medición de sílice cristalina. Los equipos que se utilicen deben estar calibrados. ¿Y qué es una calibración? Pues básicamente una calibración es una operación que se hace en un laboratorio en donde se compara un equipo de medición con un
un estándar, un patrón calibrado también. El objetivo de la calibración es determinar el error que tenga un instrumento. Por lo tanto, si ustedes reciben un informe de higiene, sea de ruido, de temperatura, de químicos o de sílice, y ese informe no tiene un certificado de calibración, pues no es válido. Normalmente los certificados de calibración se actualizan una vez al año, normalmente. Es decir, que los dueños de los equipos de medición de sílice deben enviar a un laboratorio acreditado cada año sus equipos para que se los calibren, de modo tal que cuando se hagan las mediciones de sílice o de polvo, pues se estén haciendo con equipos debidamente calibrados por un laboratorio. Este es el montaje aproximado que se hace cuando se hacen los montajes previos antes de llevar los equipos a la empresa. Este procedimiento se llama un ajuste o una calibración antes del muestreo. Esta no es la calibración que emite un certificado. Hay dos tipos de calibraciones. La que hace la empresa proveedora que ustedes elijan, que esto se hace una noche, un día antes de los muestreos, en el cual se conecta la bomba de succión que se va a utilizar, el, el ciclón que se va a utilizar a un dispositivo llamado un calibrador de flujos. ¿Esto con qué objetivo? El objetivo de ajustar la bomba al flujo que me exige el método NIOSH. Recordemos que el método NIOSH me dice cómo tomar las muestras y cómo analizar las muestras en un laboratorio. Esto se hace un día antes y esto no genera un certificado de calibración. Para que me genere un certificado de calibración, la empresa que ustedes elijan deben enviar sus equipos a otro laboratorio para que lo calibren y ya es un procedimiento mucho más largo y solamente se hace una vez al año. Significa que antes de cada monitoreo de sílice hay que hacer este procedimiento, sí. ¿Quién lo tiene que hacer? La empresa de higiene que ustedes consigan o contraten pues en la ciudad donde está la empresa. Bien, voy a darle como dos ejemplos puntuales en dos centros de trabajo donde tienen ustedes compañeros. Pero antes de eso, ¿hay alguna pregunta sobre los equipos o sobre la estrategia de muestreo de sílice? Bueno, entonces les voy a mostrar como dos centros de trabajo donde ustedes tienen compañeros y les voy a plantear de qué manera se podrían hacer esos monitoreos. Bueno, primer centro de trabajo a analizar, la mina del Cerrejón. En la mina del Cerrejón ustedes tienen compañeros. Pregunta, ¿en qué área está el personal de interaseo en la mina del Cerrejón? ¿En oficinas o en qué parte de la mina? Ana, específicamente, bueno, en la mina y en la zona industrial, ok, listo. O sea que hay como, me imagino, dos áreas. Bueno, ese es el Cerrejón. Para los que no conocen el Cerrejón, pues es una mina inmensa, es la mina más grande de Colombia de carbón, es una mina a cielo abierto, en donde todos los días, todo el día, 24 horas al día, hay tránsito de vehículos.
Vehículos muy grandes, vehículos muy pesados, que lo que hacen es trasladar carbón desde donde se extrae, pues, a unas zonas de almacenamiento, por lo que se espera que prácticamente en todo Cerrejón haya material particulado. ¿Hay polvo de sílice? Por supuesto que hay polvo de sílice, tanto en el carbón como en las vías internas de la mina. Por lo tanto, vamos a encontrar sílice cristalina tanto en la mina como en talleres de mantenimiento, como en la zona industrial. Cada que pasa un vehículo y levanta polvo, allí vamos a tener exposición a sílice cristalina. ¿Qué cantidad? Pues no lo sabemos, la verdad. No sabemos qué cantidad de sílice haya, pero lo que sí sabemos es que hay sílice cristalina. Por lo tanto, las empresas contratistas del Cerrejón, que son muchísimas, se dice que hay como 700 contratistas del Cerrejón diariamente. Cada empresa tiene que definir, según sus actividades, el nivel de riesgo. Y según su actividad y según su nivel de riesgo, va a establecer sus mediciones. El Cerrejón también está ubicado pues en una zona muy calurosa, en La Guajira, entonces ahí también tenemos un tema de temperatura, radiación ultravioleta, ruido, partículas, sílice, etcétera, etcétera. Por lo que no es de extrañar que muchísimos contratistas estén expuestos a material particulado. Tanto es así, pues podemos observar el uso obligatorio de mascarillas con mascarillas desechables para evitar la exposición a material particulado que puede contener o no sílice cristalina, pero lo más probable es que sí se tenga exposición a sílice cristalina. Y por supuesto, en el Cerrejón, en época de verano, que es la mayor parte del tiempo, van a haber unos niveles de material particulado bien importantes que van a afectar a una o varias empresas contratistas. El Cerrejón como empresa tiene sus mediciones, pero lo que tiene que hacer cada firma contratista que tiene empleados es realizar sus propias mediciones de exposición, dado que cada contratista tiene sus propias actividades y tiene que establecer sus propios controles. Ahora, ¿qué sucede? Si yo soy un contratista y tengo mis trabajadores allá, hago mis mediciones de sílice y da riesgo alto, bueno, aquí hay una primera situación y es que como la mina no es mía, yo no puedo implementar control de ingeniería, yo no puedo implementar controles duros, dado que pues esas instalaciones no son las mías. Ante esto, yo como contratista quedo supeditado ¿a qué? A capacitaciones, a hacer los estudios de sílice cristalina, a implementar señalización en mi frente de trabajo, a hacer mis exámenes médicos, tema que van a ver el día jueves, a divulgación, a sensibilización, etcétera, etcétera. Pero yo no puedo montar aquí en el Cerrejón, pues, extractores, por ejemplo, o encerrar un proceso peligroso, porque generalmente ya todo es muy grande como para encerrarlo y costoso. Entonces, allá yo no puedo pensar en encerrar eh, un proceso, no. Sin utilizar agua, yo sí podría utilizar agua en mi frente de trabajo, aunque el Cerrejón tiene, tiene sus propios controles, especialmente con el tema del agua para mitigar los niveles de material particulado, ¿sí? Entonces, dependiendo de dónde estén los empleados, asimismo, pues se va a establecer unas mediciones. Si yo hago una medición de sílice cristalina acá en Cerrejón
y me da riesgo alto por material particulado, tengo que verificar que tenga los controles implementados que ya acabo de mencionar. Y esa medición debe ser realizada una vez al año. ¿Por qué cada año? Porque yo tengo que hacer un seguimiento, porque tengo riesgo alto, porque la sílice produce graves enfermedades crónicas, porque la sílice puede producir cáncer de pulmón. Entonces, el seguimiento tiene que ser periódico desde el punto de vista, pues, ambiental. Bien, por lo tanto, y finalmente yo tengo que mirar cuántos trabajadores tengo. Pregunta, aproximadamente, no necesitamos un dato exacto, pero más o menos, Ana, ¿cuántos empleados, cuántos compañeros tienen ustedes allá en Cerrejón? Un aproximado, no tiene que ser pues exacto. 9, ok. No son muchos. A los conductores se les hace medición de sílice, por supuesto que sí se les hace medición de sílice. Entonces aquí tenemos conductores a los cuales hay que hacer medición de sílice y operarios también. Uno esperaría que los operadores dieran mucho más alto nivel que los conductores, pero hay que hacer las mediciones. Si yo tengo 9 trabajadores, me imagino que es por turno, entonces una muestra representativa para esos 9 trabajadores, mire que ahí ya tenemos dos grupos de exposición similar. Grupo de exposición similar para conductores y grupo de exposición similar para operarios. O que separa esos dos grupos y tomar muestras representativas por cada grupo. ¿Es válida una muestra para conductores y una muestra para operarios? No. No puedo tomar una sola muestra, deben ser varias muestras representativas de la exposición para poder aplicar tratamiento estadístico. Como son tan poquitos, uno podría tomar, por ejemplo, 3 muestras de sílice para 3 conductores y 3 muestras para operarios para obtener un total de 6 muestras y luego sí establecer pues unos niveles de riesgo par por cada grupo de exposición. Bien, eso con respecto al cerrejón, donde el polvillo es permanente todos los días, todo el año, a no ser que caiga un aguacero pues duro, pero eso no es lo normal. Lo normal es que en La Guajira pues no llueve mucho y pues eso hace que los niveles de polución sean bastante altos. Veamos un siguiente ejemplo. Vámonos de La Guajira al Valle del Cauca. Aquí tenemos el relleno sanitario Interaseo Valle del Cauca ubicado en Yotoco. Bien, aquí no es una mina, esto es pues unas celdas donde llegan los residuos sólidos de todo el Valle del Cauca, especialmente de Cali, que es la ciudad pues más grande del Valle del Cauca, pero pues allí se deben llevar los residuos sólidos de Palmira, Jamundí, Cali, Tuluá, Buga, etcétera, etcétera. Y por supuesto, pues Yotoco. ¿Qué ocurre con este sitio de trabajo? Es un sitio bastante grande. Veámoslo en esta perspectiva. Aquí se pueden ver pues las diferentes lagunas y pues el frente, el final del relleno sanitario. ¿Qué ocurre? Pues tenemos un sitio, un frente de trabajo, aquí hay como unas oficinas, esta es la vía principal, esto está ubicado más o menos como a 1 hora y media de Cali, tenemos la entrada, pero fíjense, todo es un centro de trabajo completamente destapado, lo único verde que ustedes ven pues es la vegetación, pero para poder construir eso tocó quitar la vegetación, entonces tenemos un tránsito permanente de vehículos, los cuales pues llegan a depositar el material todos los días, eh, prácticamente desde las 4 de la mañana uno ve circulando los vehículos de residuos. Entonces, todo personal que esté trabajando en estas zonas o el mismo personal
que esté de operador de los vehículos son personas que podrían estar expuestas a sílice cristalina. Entonces hablamos de las personas que están fijas en el área de mantenimiento, personas conductores de los vehículos, personas que están trabajando en las oficinas del relleno sanitario, pero también no nos olvidemos de los vigilantes que están fijos en las porterías, en las garitas, etcétera, etcétera, que posiblemente puedan estar expuestos. Pregunta, no sé quién tenga el dato, ¿cuántos trabajadores tenemos aquí operando por turno en el relleno sanitario de Yotoco, Valle del Cauca? ¿Cuántos son los trabajadores? ¿No hay nadie aquí del Valle? Bueno, entonces, independiente de la cantidad de empleados que tengamos en este relleno sanitario, tenemos que considerar los operadores, los auxiliares, el personal que está en las oficinas, porque fíjense que las oficinas pues están pues, prácticamente cerca de la vía y cada que transitan vehículos, pues por supuesto van a liberar material particulado. Sumando a eso, en las épocas en que más ventea, que es entre julio, agosto y septiembre, pues esos vientos también podrían aumentar la cantidad de material particulado que vamos a tener en todas las áreas. Yo debo contar con monitoreos en los diferentes frentes de trabajo y establecer grupos de exposición para cada área o cada proceso. ¿Debo incluir los conductores? Por supuesto que debo incluir los conductores, dado que pues yo tengo que demostrar si yo creo que no ingresan partículas en el interior de los vehículos, pues tengo que demostrar eso. Ahora, ¿y qué pasa con los contratistas que tengo dentro del relleno sanitario? Si tengo contratistas, ellos deben hacer sus propias mediciones de sílice. Así como ustedes deben hacer las mediciones en Cerrejón, pues si hay contratistas aquí en el relleno sanitario yo toco, deben ellos hacer sus mediciones. Pero ustedes, como equipo de seguridad y salud del trabajo, deben reunirse con esos contratistas y explicarle pues de la obligatoriedad de esas mediciones. Por ejemplo, muchas veces se tienen vigilantes de empresas de seguridad privada en las porterías. Vigilantes que puede ser que circulen en moto muchas veces por las vías destapadas para hacer rondas. Bueno, esas empresas de seguridad privada deben realizar sus propias mediciones. Contratistas que hagan temas de mantenimiento, pues también deben llevar a cabo sus mediciones para establecer los niveles pues, de material particulado de sílice según corresponda. Las mediciones de sílice cristalina en ese tipo de sectores pues deben ser realizados en época de verano. No se deben tomar en época de invierno porque los resultados van a salir bastante alterados. Por lo tanto, elegir adecuadamente la época del año es importante para que los resultados sean representativos. La mejor época para tomar muestras de sílice, muestras de material particulado, son las épocas de verano. Nunca tomarlas en época de invierno. Y por supuesto, no solamente va a haber temas de material particulado, también en ese centro de trabajo, al igual que Cerrejón, debemos tener mediciones de ¿qué? De estrés térmico, radiación ultravioleta
iluminación en las oficinas, por supuesto sílice. Si hay talleres de soldadura, pues el tema de los humos de soldadura y todo lo que se evidencie desde el punto de vista de la higiene ocupacional. ¿Preguntas? ¿Algún otro centro de trabajo que, antes de finalizar, algún otro centro de trabajo que quieran analizar o no hay preguntas? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, vamos finalizando la sesión del día de hoy, que tenía como objetivo identificar las formas y las estrategias de las evaluaciones ambientales de sílice cristalina respirable. Vimos que hay que tener unos equipos, hay que tener unos proveedores que tengan equipos calibrados, que tengan convenios con laboratorios acreditados para que las mediciones realmente sean representativas y nos permitan conocer de forma clara los niveles de exposición a sílice cristalina. Nos queda una última sesión, que es la del día jueves, en donde nos acompañará pues nuestra médica, que nos va a hablar de las espirometrías, de las radiografías, de la periodicidad de los exámenes médicos, y pues la idea es que ustedes comprendan cómo se hace la vigilancia médica a nivel, eh, a nivel de partículas y cuando tengamos empleados expuestos a sílice cristalina o en general a material particulado. ¿Listo? Entonces, hasta el día jueves 18, que sería nuestra última sesión de este curso, este mini curso de la implementación del reglamento técnico de sílice cristalina. Nos vemos el día jueves. Feliz resto de tarde para todos y todas.